por Onda, la superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz. Este programa de frecuencia educativa llega a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Ad Academy, ayudamos a que tus hijos construyan un mejor futuro. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. Bienvenidos a este sábado 8 de junio para iniciar nuestro seriado de educación ambiental. Recuerda que estás en Onda, la superestación, y también en Frecuencia Educativa, este programa que nace para visibilizar las buenas prácticas educativas donde se estén realizando. Hoy vamos a iniciar este seriado sobre educación ambiental, una dimensión que es fundamental, pero lo vamos a ver desde el ecosistema escolar, porque de nada hacemos tratando de no lanzar campañas de educación ambiental, no arrojes basura, cuida tus monumentos nacionales o tus parques, si no dejamos esa huella y esa impronta en nuestros niños. Y vamos a pasearnos por la revisión de lo que implica la educación ambiental. Y para iniciar este seriado tenemos a un invitado de lujo. Lo conocimos en el páramo venezolano a 4.500 metros de altura, al señor profesor doctor Julio Alexander Parra, quien ha llevado un trabajo de filigrana en el páramo venezolano. Pero como es costumbre en nuestro programa, iniciamos este seriado con esta frase que dijo el naturalista americano Terry Sweringer, que dice: vivimos en la tierra como si estuviésemos a otra que ir. Entonces no es así, tenemos una sola tierra. Hay un francés que escribió un libro muy bonito sobre Gaia y tiene una trilogía, los invito a leer. Es importante también recalcar el trabajo que hace el equipo de Onda, la superestación. Desde la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar. En la jefatura de producción, Estefanía Alcalá. En la grabación y edición, el señor Luis Rodríguez. En la asistencia de producción, la señorita Corina Rodríguez. Y ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. Comunícate con nosotros a través del 0281-420-6200 y no dejes de ir a nuestra vitrina @Onda PDC y visitar nuestra página web mundour.com. Ahí vas a conseguir todos nuestros programas, toda nuestra parrilla, que además está diseñada con mucho cariño y mucho amor y mística para que usted se lleve una información vital. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en frecuencia educativa de este sábado 8 de junio. Estamos en este momento en la cabina desde nuestra casa Onda, la superestación, y usted en su hogar tomando un café, hablando con su familia, conversando sobre temas educativos, y le vamos a colocar otro tema fundamental para generar conciencia: la educación ambiental. Se encuentra con nosotros, que está en la ciudad de Mérida, en este hermosísimo estado de Mérida, el señor profesor Julio Alexander Parra. Él es asesor de planes, programas y proyectos con dependencias públicas y organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos, agencias de cooperación internacional de desarrollo social y defensa ambiental. Ha participado en diversos proyectos de desarrollo en los Andes venezolanos. Profesional móvil, educador y docente promotor del ambiente, con publicaciones, artículos y trabajos referidos a ciudadanía, participación comunitaria, derechos humanos, ambiente, educación, cultura, de paz e interculturalidad. Ponente en diferentes eventos nacionales e internacionales, servidor público, ciudadano del mundo, y una de las cosas que me llama poderosamente la atención de su currículo: se confiesa creyente en el futuro de trabajo y prosperidad para Venezuela. Lo conocimos en apartaderos, 4.200 metros de altura, con 0 grados de temperatura, y que además estaba dándole a la comunidad de apartaderos un taller sobre economía autosustentable. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Víctor. Agradecido de poder estar en tu programa nuevamente. Excelente momento y a propósito de la reciente celebración del Día Mundial del Ambiente. No, no, Gracias. excelente, excelente. Y además que hoy sábado estamos celebrando el Día Internacional de los Océanos, y nosotros que estamos frente a la playa, no como está él a unos cuantos metros de altura, aprovechamos
el inmenso color azul para verlo y aspirarlo cada vez que tengamos la oportunidad. Y por supuesto, preservarlo. Don Julio, una pregunta para romper el hielo. ¿Qué es la educación ambiental? Mira, la educación ambiental es este proceso que debemos internalizar como educadores de incorporar los ciclos naturales, la vida en la naturaleza, en nuestra forma de comunicar y enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a la comunidad en general, esa relación simbiótica necesaria donde todos nos podemos beneficiar o donde si, no, si rompemos los ciclos, pues nos vamos a ver afectados de alguna manera. Entonces, esa relación para encontrar, valorizar la tierra, el aire, el agua, los recursos vivos, los recursos minerales de que sirvan para nosotros, lo podamos disfrutar y también nuestras futuras generaciones, las futuras generaciones humanas, puedan tener su manera de construir su propia estancia en este planeta Tierra. Y una de las cosas que hemos visto en los últimos años es que todo el concierto de naciones se ha abocado a generar respeto por el ambiente, a generar las bases sanas para que no existan y no se pierdan ni fauna ni zonas de expansión o pulmones naturales del ser humano. Una de los puntos que queremos abordar es de verdad verificar o analizar cuál es la importancia que tenemos en la actualidad para desarrollar planes en educación ambiental. Y si sabes de algunas escuelas que llevan a cabo esa metodología. Sí, mira, la importancia de la educación ambiental trasciende a un contenido de una materia o un contenido temático y debe ser un eje transversal dentro de la educación en cualquier institución de cualquier nivel educativo. Es por esto que deben haber planes, programas, proyectos de diversa manera que aborden el amplio contenido que se debe desarrollar para favorecer esa relación. Hablamos de educación ambiental porque es lo que más hemos visto en el transcurso del tiempo, pero ya debemos apuntar hacia una educación para la sostenibilidad que también tiende a solamente el hecho natural y a incorporar el equilibrio necesario por las necesidades que tenemos como sociedad moderna de mantener un equilibrio entre los factores, entre los criterios ambientales, pero también sociales y por supuesto económicos. Debemos hacer que nuestra economía, nuestra vida diaria, mantenga ese equilibrio respetando o favoreciendo la organización social, respetando las limitaciones que nos pone los recursos naturales, físicos que tenemos en el planeta y por supuesto generando una economía diversa, rica, justa, que nos ponga en la vía de garantizar que nosotros disfrutemos nuestra vida con los recursos que tenemos, pero que también garanticemos recursos para las generaciones futuras. Y haciendo que las generaciones futuras ya son nuestros hijos, que ya empiezan a convertirse en unos jóvenes que deben asumir una responsabilidad frente al planeta que tenemos para vivir. Quisiera dejarte una pregunta en el aire, Julio, que tiene que ver con tu área de enfoque, tu área de trabajo, que es el páramo venezolano. De repente, nosotros que vivimos frente al mar, poco podemos entender ese ecosistema tan delicado que es el páramo venezolano, y en el siguiente segmento nos conteste esa pregunta. ¿Por qué el páramo es tan importante para todo el ecosistema? Ya incluso hablamos de pie en los llanos venezolanos, porque hay que preservar lo que ya está en nuestros páramos venezolanos para que el llano venezolano pueda también subsistir. Fíjate, en un 8 de julio de 1794, en Francia, el señor Robespierre, este paradigmático líder de la Revolución Francesa, inaugura una nueva religión de la Revolución Francesa que se llama
o que se erigió en base al culto a la razón y el ser supremo. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, de este sábado 8 de junio, estamos conversando con el profesor, eh, incluso hasta él se llama, al mismo se dice como un educador mediático, también es una persona que tiene un excelso trabajo en las comunidades y hemos hablado, él está en la ciudad de Mérida, pero su trabajo, su oficina está en el páramo venezolano. Qué maravilloso decir eso, ¿no? Julio, una pregunta. Con respecto al páramo venezolano, y para nosotros los que vivimos en Oriente, un poco para entender y comprender más a profundidad, ¿por qué es tan importante el páramo venezolano, el Frailejón que está a más de 2.500 metros de altura, a 3.000 metros de altura? ¿Qué tiene que ver eso? Preservar ese ecosistema. Ya vimos que fue una noticia aplastante que perdimos nuestro glaciar en la cumbre del Humboldt y el Bonpland. Eh, ¿Por qué es tan importante el páramo, don Julio? Sí, mira, el páramo es un ecosistema primigenio. Es generador de agua. El agua dulce, que como todos sabemos, es escasa en el planeta, pues, porque la mayor parte del agua dulce está concentrada en los casquetes polares y está congelada. Entonces, el agua dulce que se genera en las montañas venezolanas, andinas y de todo el planeta, las montañas en general, eh, se origina precisamente por ese ecosistema en equilibrio que se vive, en nuestro caso, en el páramo merideño, y que genera dos grandes cuencas, o dos cuencas, las dos cuencas del estado Mérida, la cuenca del río Santo Domingo y la cuenca del río Chama. Durante todo su recorrido, estos ríos y sus pequeños afluentes, quebradas, otros ríos que se le van sumando, son las venas conducentes del oxígeno de la tierra merideña. Y eso pasa en todos los sitios donde hay páramos, se genera agua y se forman nuestros ríos, las cuencas. Entonces, las cuencas son esa unidad geográfica que, regido por la vida del río, si el río es sano, saludable, poco contaminado, cumple su función natural. Si no lo cumple, va generando durante su recorrido, al contrario, más contaminación, disminuye los recursos naturales, la vegetación. Por consiguiente, somos afectados como comunidades humanas que vivimos alrededor de los cauces de agua. Y otro factor importante es que, bueno, las civilizaciones humanas crecen alrededor de los ríos, de las aguas, de las afluentes de agua dulce. Entonces, pese a que tú no vivas en el páramo, si en el páramo no se genera esas condiciones bioclimáticas para la generación de agua, que nuestros páramos tienen un origen glacial, de las lluvias que se van generando, de los ciclos de lluvia que hay en el país, se verían afectados el suministro de agua potable a todas nuestras ciudades, pequeñas, grandes, las comunidades que no tengan fuentes propias de agua en su alrededor. Uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta son las situaciones de riesgo. ¿Cuáles son los elementos que exponen o que dejan en riesgo al páramo venezolano? Ya hablaste de una, por supuesto, el factor humano, es básicamente que el 100%, pero ¿cuáles son los elementos que en realidad son los que determinan el riesgo principal en los páramos venezolanos? Mira, en todo el planeta actualmente el cambio climático, las condiciones climáticas están cambiando y generan unas condiciones nuevas a las cuales deberemos adaptarnos, como se está adaptando la naturaleza,
pero que pueden significar riesgos para la existencia de la especie humana. El planeta no va a desaparecer por el cambio climático, pero nosotros sí, porque dejaríamos de tener las condiciones que tenemos que ha permitido el desarrollo de la vida humana. En segundo lugar, y en el caso específico de Mérida, del páramo merideño, que es el que conozco, tenemos la contaminación a gran altura, y es porque la frontera agrícola ha ido creciendo, ha ido ascendiendo en la montaña, y está llegando a afectar el origen del agua potable. Y como te decía, esa acción humana, la agricultura, por el uso excesivo de agroquímicos, porque no respeta los espacios de resguardo necesarios para garantizar que el agua cumpla su función vital, pudiese estarnos afectando en un futuro próximo la subsistencia de nuestras principales ciudades, sobre todo por el abastecimiento de agua potable, que ya algunas ciudades lo van viviendo. Sí, no, evidentemente, y vemos que con mucha preocupación el caso de, bueno, nosotros acá en Oriente, que tenemos toda esta cordillera de Oriente y nos genera cierta agua, pero también eso nos impacta el no tener el criterio necesario para trabajar en pro del ambiente y generar en los nacimientos de agua ese respeto inherente. Una de las cosas que me gustaría que abordara, Julio, es cómo llevar a cabo un plan. ¿Cómo llevar a cabo un plan de educación ambiental con las personas que viven en el páramo, pero también entendiendo que el páramo es, no tengo las estadísticas a la mano, pero me imagino que el páramo tiene una cantidad de, digamos, de elementos que capta al turismo venezolano y que ese turismo venezolano a lo mejor es una variable que incide negativamente en todo lo que implica el ambiente en ese medio tan susceptible a cambio. Pero fíjate, ya se nos está acabando el tiempo para cerrar este segmento. Es importante decir que en el 8 de junio de 1949 se publica la famosa novela que seguro, estoy muy seguro que la habrás leído también, Julio, 1984 del señor George Orwell. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con el doctor Julio Alexander Parra, quien es miembro de una organización que se llama Geografía Viva, que además de Geografía Viva lo que hace es trabajar en pro del ambiente y en pro de tener una visual importante sobre la naturaleza y también como la geografía es una materia también importantísima, que eso es materia de otro programa, porque luego en las escuelas hemos olvidado lo importante de esa variable e incluso yo, bueno, yo desde mi colegio hemos trabajado en pulir esa variable y que nuestros chamos y estudiantes puedan comprender el sistema fluvial venezolano, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense, habíamos una pregunta en el ambiente. El investigador Julio Alexander Parra está en la ciudad de Mérida, trabaja como protegiendo el páramo venezolano y me gustaría saber la variable turismo, cómo afecta al páramo venezolano. Y la otra pregunta va dirigida al tema de cómo construir un proyecto de educación ambiental en la zona. Sí, mira, el turismo, por supuesto que es, como, acción, como toda la acción humana, tiene sus consecuencias y su impacto en el ambiente. Lo que hay que tomar en cuenta es criterios de sostenibilidad, como el respeto a las comunidades locales, respeto a las zonas protegidas, áreas bajo régimen
de administración especial, las ABRAE, los parques nacionales, los monumentos nacionales, los cursos de agua, la vegetación nativa, deben ser respetadas. O sea, y hay que buscar las maneras en que, si bien podemos como turistas, como viajantes, estar en el sitio, conocerlo, respetarla, evitar Hemos perdido un poco la señal con el investigador Julio Alexander Parra, quien está en Mérida. Estamos conversando sobre el exceso de el exceso de, que se había perdido tuvimos un brinco la conexión. en la Ya. conexión. Bueno, vuelvo, retomo. O sea, el impacto del turismo debe ser regulado, debe ser supervisado. El que no toma en cuenta las comunidades locales debe ir cambiando hacia procesos más sostenibles, que respeten, que garanticen que las ganancias van a quedar también en las comunidades locales o van a acercarse a las comunidades locales para que sean las comunidades locales que ve el turista, es un pedazo de tierra que yo pudiese estar explotando desde el punto de vista de producción agrícola. Entonces, esas cosas hay que irlas mejorando. Entonces, hay corrientes como el turismo sostenible, como el turismo Claro. responsable, que caminan hacia ese aspecto de incorporar la sostenibilidad en la actividad turística. Y un turismo de bajo impacto, un turismo de contemplación, un turismo que respete y que permita, por supuesto, el disfrute de todos de estas bellezas naturales con las que hemos sido nosotros bendecidos en los Andes venezolanos. Hemos Y visto hablabas también acerca lo que de la elaboración de planes y proyectos. muy bien, sí, el tema de los proyectos, pero hemos visto, por ejemplo, en países como Costa Rica, que tienen una cultura de turismo, pero como ese turismo que tú estás trayendo a la conversación, que es ese turismo autosustentable de mucho respeto a la selva, a la selva, y que además genera un ingreso. Vamos a hablar sobre los pasos para desarrollar un proyecto de educación ambiental. Sí, mira, nosotros, o sea, nosotros bien como organización ambientalista, no somos quienes para imponer nada a la gente. Entonces hay que llegar, ver cuáles son sus inquietudes, conocer las necesidades que tienen estas comunidades, sus falencias, sus carencias, y buscar la manera en que desde un punto de vista de desarrollo local sostenible, podamos ponernos de acuerdo sobre qué cosas quisiésemos nosotros favorecer que mantuviesen ese equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, de manera que ellos se sientan parte de cualquier proyecto educativo o de desarrollo que queramos implementar en las comunidades. Luego hay que empezar una capacitación, una formación permanente con comunidades, desde las escuelas, desde los liceos, con los consejos comunales, con autoridades, con el liderazgo social que hace vida en cada una de estas comunidades, de manera de poder un grupo de aliados lo suficientemente fuerte para que puedan impulsar los proyectos o los planes que queramos desarrollar. Y luego, dependiendo de las capacidades, de las necesidades también de cada una de estas comunidades, pues optar por el desarrollo de una agricultura sostenible, el desarrollo, la valoración de las prácticas locales autóctonas, valorar su gastronomía, valorar las prácticas agrícolas que no contaminan el ambiente, favorecer un turismo del que estábamos conversando, sostenible, respetuoso del ambiente y respetuoso de la cultura local, favorecer también, o podemos también favorecer procesos de reciclaje, de aprovechamiento de desechos, que caminen hacia una economía circular, de hacer una gestión más eficiente desde las autoridades locales, alcaldías principalmente, que pudiesen estar destinando recursos para la recolección de desechos cuando pudiesen estarlo generando para el aprovechamiento de esos residuos, esos desechos
que se generan desde las comunidades. ¿no? Y entender también que nosotros tenemos que ver la basura como una forma también de regenerar riqueza, y lo hablaremos en el próximo segmento. Vamos a una pausa y ya regresamos. Okay. De vuelta en Frecuencia Educativa, este sábado 8 de junio. Estamos trabajando y estamos muy atentos, iniciando este seriado sobre educación ambiental y decidimos invitar a un amigo, el doctor Julio Alexander Parra, quien es miembro de diferentes organizaciones. Él está en la ciudad de Mérida, su oficina y su campo de trabajo está en el páramo venezolano, que además, en una oportunidad con el equipo de Marcus Tobía y de Sagarmata, nos conocimos en la escuela, que además está una hermosísima directora trabajando en pro de la sociedad. Pero bueno, Julio, cuéntanos un poco para ir cerrando. ¿Cómo preservar ese ecosistema tan frágil del páramo venezolano? ¿Cómo generarlo? ¿Cómo preservarlo para las próximas generaciones, como tú dices? Y por favor, tienes que decir tus redes sociales, donde te ubican, porque estoy muy seguro que si nosotros hacemos una gran red de personas que sensibles por el tema ambiental, podemos vernos todos y sentarnos y poder exigir respeto y poder exigir planes viables a corto, mediano plazo. Sí. Mira, te explico con un ejemplo. Actualmente estamos en la comunidad de Santo Domingo, capital del municipio Cardenal Quintero, en el páramo venezolano, que limita con el estado Barinas, es decir, va desde el alto de Mucubají hasta la frontera o el límite, perdón, con el estado Barinas, y que es una zona que produce con alta producción agrícola convencional, es decir, agricultura que utiliza agroquímicos y que tiene un gran impacto en la salud y en el ambiente en general. Eh, Vamos a iniciar con un grupo de jóvenes, una formación. Ellos comenzaron su preocupación por el ambiente como Mirada de Aves, una organización local comunitaria que se dedica a la observación de aves. Entonces, desde este punto de encuentro que tuvimos en cuanto a la protección del ambiente y el cuidado del ambiente de las aves, pero también de sus comunidades, vamos a iniciar un proceso de formación. Ellos van a liderar un proceso de capacitación con algunos productores, sus padres por lo general, algunos hermanos mayores y ellos mismos, para generar procesos e implementar técnicas de agricultura sostenible que nos facilite a la larga poder demostrar que hay maneras de producir que son menos contaminantes, que tienen menor impacto y que favorecen la salud del consumidor del producto agrícola. Vamos a combinar eso con las instituciones educativas que están en la localidad con formación en torno a la sostenibilidad, tanto para los docentes como para los mismos jóvenes, sus compañeros de clase. Y también vamos a una tercera etapa que camina a buscar qué emprendimientos, qué negocios, qué rutas turísticas podemos proponerle, podemos impulsar todos en común que favorezcan el cuidado y la preservación de los valores de la localidad, que incluyen fauna, avifauna en nuestro caso, en el caso particular de este proyecto, pero también la vegetación que le sirve de nido, que le sirve de hábitat, que le proporciona alimento a estas aves, que algunas son aves residentes y otras son aves migratorias. Y vamos a favorecer también ese turismo responsable del que hablábamos hace un rato, de manera que podamos seguir impulsando acciones como las de la profesora Carmen Rivas, directora de la escuela en La Somada, de la escuela Un que, saludo para la profesora. sí, por supuesto, y seguramente está escuchando este programa, y podamos generar esas alternativas, ese cambio de paradigma, sobre todo en la nueva generación, en nuevas generaciones que son estos jóvenes que deben liderar los procesos de cambio Julio, social en nuestro país. Julio, Me decías de las redes sociales de tus redes geografía. sociales, por favor. Sí, mira, Geografía Viva la pueden conseguir buscando Geografía Viva Venezuela en cualquiera de las redes.
Estamos en X, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Hemos intentado en TikTok, pero todavía no tenemos la capacidad para manejar ya tanta información. Pero hemos impulsado también, pueden encontrar las distintas experiencias con las que estamos trabajando y las que hemos trabajado previamente y podemos compartir desde ahí toda esta información, toda esta capacitación con cualquiera, dependiendo de las distancias, de las posibilidades de recursos, en el resto del país o a través de las redes sociales para formar esa gran red de la que tú hablas, que por Claro. supuesto estamos interesados Bueno, en formar Julio, y tenemos muchas nuestros gracias por aliados a estar nivel nacional. muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa, siempre manteniéndonos en contacto para generar un impacto que nos podamos replicar en la sociedad. Trabajamos para ustedes en la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar, en la jefatura de producción, la señorita Stephanie Alcalá, en la grabación y edición, el señor Luis Rodríguez, en la asistencia de producción, la señorita Corina Rodríguez, y ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015, productor nacional independiente 32.509. Por favor, no dejes de ver nuestra vitrina @Onda PLC y visitar nuestra página web www.mundour.com. Nos escuchamos el próximo sábado.